poder compartir esta mañana una vez más, bendecido en muchos aspectos de nuestras vidas para poder rendirle todo el honor, toda la honra y la majestad, la potestad y la alabanza a nuestro Señor. Quiero invitarles en esta hora, invitarles a que inclinemos nuestro rostro, nuestra cabeza, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento ante el Señor en esta hora, que ante su bendita misericordia nos permite estar una vez más con Dios para poder alabar su nombre, glorificarle, adorarle en todos los aspectos de nuestra vida. Bendito Dios, para la gloria del Señor. Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor, esta bendita momento, Señor, de alegría, de gozo, de paz. Podemos estar ante su presencia en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Camino, verdad y vida, principio y fin de todas las cosas. Darte gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo que nos hace recordar todas las cosas que te hemos perdido, Señor, a través de tu siervo, de tu sierva, Señor, de este caminar, Señor, de este peregrinar en esta vida, Señor. También por tu santa y bendita palabra que hoy día será expuesta para edificación de nuestras almas, Señor, para fortaleza, para firmeza, Señor, para poder tomarlo, Señor, como un termómetro en nuestras vidas, Señor, para ver qué tan firmes estamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos para alabarte y bendecirte, Señor. Te pido perdón por todas nuestras transgresiones, nuestras incongruencias, nuestras luchas, Señor, nuestras discrepancias con usted, que muchas veces lo tenemos durante el caminar de la semana de trabajo, donde vamos, donde nos dirigimos en nuestras actividades de cada día, Señor. Nuestras fortalezas también, Señor, que muchas veces nos impiden entrar en tu santa y bendita comunión, Señor. Pero sabemos que usted es misericordioso, que usted es divino, que usted es amor puro, Señor. Tu Hijo amado dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y con esa mansedumbre, con esa humildad, Señor, nos presentamos en la mañana, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente para compartir lo que te ha puesto en mi corazón, Señor. No es mío, Señor, es tuyo, Señor. Por mi palabra, Señor, que sea de edificación y poder compartir este domingo, esta mañana, Señor, esta exhortación que te ha puesto en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Padre amado, de todo corazón, con toda humildad, con mi corazón contrito, Señor, ante su divina presencia, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, cordial saludo, hermano. Yo quisiera comenzar con hacer una pequeña indicación en virtud de lo que está expuesto en nuestra proyección, que tiene que ver con la firmeza de nuestra vida en cuanto a nuestra fe. Y quisiera hacerlo de la siguiente manera, y les pediría que no lo tomaran como un elemento distractorio o de distracción para poder comenzar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que si lo miramos a la luz de la palabra también tiene que ver mucho con nuestra firmeza. ¿Somos firmes o firmes? Siendo las 8:14 horas de la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, 2.999 vidas cayeron en aquel instante, 6.000 heridos y la conmoción mundial sobre el atentado a la Torre General del World Trade Center. No tan solo referirme a la gallardía con la cual el hombre había construido estas dos enormes torres que cayeron, no significa por falta de firmeza, sino por el pecado mismo que llevó a que esto ocurriera. Y dentro de esto, estas 2.999 personas que fallecieron, que perdieron sus vidas, hay a ellos también sus familias. 6.000 heridos, también familias heridas. Y la conmoción mundial que tiene que ver con las familias también. Sean creyentes o no creyentes, esto fue un evento que realmente
conmocionó al mundo entero. Amén. ¿Y qué relación tiene? Yo siento en mi corazón que tiene mucha relación con nuestra vida espiritual, para efecto de que cuando venga la prueba, la duda, nosotros sepamos estar firmes y no caer. Dejemos este ejemplo de las Torres Gemelas no como un ejemplo burdo, sino que si lo miramos a nivel espiritual en nuestra vida, vemos que realmente hubieron familias que se probaron en aquel entonces sobre la pérdida de sus familiares. Amén. Entonces yo quisiera llevar esto a lo que es la exhortación bíblica de hoy, que está en 1 Corintios 10:12, que habla sobre la firmeza. Si me pueden acompañar a la palabra de 1 Corintios 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Si alguien me puede acompañar con la lectura, por favor, que es, creo yo, fundamental en lo que se refiere a nuestra fortaleza, sabiendo que nuestra fortaleza está en el Señor. Pero aquí hay una gran exhortación de parte del apóstol Pablo a nuestra vida. Si alguien me puede acompañar, por favor, con la lectura. 1 Corintios 10:12. Amén, hermano. Amén. La palabra del Señor dice, hermanos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una potente exhortación de parte del apóstol Pablo, porque si vamos a los versículos anteriores de la cita bíblica que nos convoca hoy en día, esta mañana, en este momento, nos hace recordar lo que Pablo le hace recordar a la iglesia de Corinto en función de cuál era su realidad espiritual y del modus vivendum de aquel entonces, ¿no es cierto? Porque dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, se está refiriendo a Éxodo, prácticamente la salida del pueblo de Israel de la tiranía de Egipto. Y Pablo hace una exhortación que la vamos a ver relacionada con el aspecto histórico que tiene que ver con quién era Corinto históricamente hablando y por qué Pablo hacía tanto énfasis en hacerles recordar como a nosotros esta mañana de dónde el Señor nos ha tomado y nos ha llevado a su camino santo y verdadero. Y dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, estamos hablando aquí de que realmente en aquel entonces no había una firmeza. O estamos firmes con una duda en quién hemos creído, para qué hemos creído y por qué hemos creído, o estamos firmes cuando viene la prueba. Sabemos que a través de los estudios que se ha realizado en la Academia de Benet, esa consolidación, esa fortaleza que estamos adquiriendo con el conocimiento de la palabra del Señor nos va haciendo más fuertes, más preparados para cuando venga el momento de la prueba, como dice la palabra, o de la duda, nosotros sepamos estar firmes y discernir que esa firmeza viene del Señor por su infinita misericordia. Y la roca de Cristo, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados, o sea, ellos no llegaron, no siguieron. ¿Por qué? Porque eran en cierta forma rebeldes. Más de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amonestaciones contra la idolatría, que nos quita, ¿no es cierto?, esa firmeza para saber en quién hemos creído, porque en la prueba nosotros nos vamos a fortalecer. Filipenses 4:13, que dice Pablo, todo lo que hemos visto,
que me fortalece. Si no hay prueba, no va a haber fortalecimiento, no va a haber realmente en quién hemos creído, por qué y para qué hemos creído hacia el infinito, saber que nuestro caminar en esta tierra tiene que ser agradable a Dios. Amén. Y luego sí dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, y aquí está la gran exhortación de parte del Señor a través del hermano Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos agregar también esto para nuestra vida, estar atento y preocupado de nuestra soberbia espiritual, de nuestra intolerancia espiritual, de nuestra incertidumbre espiritual, que le damos espacio a quién, al enemigo de toda justicia, que él va a ir socavando, ¿no es cierto?, los sentimientos y fundamentos de nuestra fe. Y luego dice, en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Eso como parte de preámbulo. También quisiera aprovechar este tiempo para seguir en la misma dirección de la exhortación que el Señor ha puesto en mi vida y que fundamentalmente yo lo tomaría de forma personal y lo comparto con ustedes, amados hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo lo está diciendo tanto en la primera epístola a los Corintios como en la segunda? Él le da principal énfasis a esta fortaleza, porque sabemos históricamente, si vamos a estudiar la historia de Corinto, que voy a compartir con ustedes ahora, por qué él lo hace como hoy en día. Y dice así: Corinto fue una ciudad orgullosa, rica y malvada del mundo antiguo. Estaba ubicada en la franja, señales topográficas donde se encontraba, en la franja de tierra de 6 kilómetros de ancho, era tan pequeña que unía a la parte sur del Peloponeso en la parte continental de Grecia. Entonces seguramente hemos visto un mapa, sabemos en qué territorio nos estamos encontrando, ¿no es verdad? Fácilmente se convirtió en el centro comercial más grande de Grecia por estar situada sobre la carretera norte-sur. O sea, estaba prácticamente como Cochabamba, La Paz, todo el resto del continente. O sea, era una ciudad verdaderamente muy importante y muy influenciada, como voy a compartir ahora, por cosas que no eran agradables al Señor. Es por eso que Pablo, en esta parte de la Escritura, le dice no a la idolatría. Como hoy en día que estamos invadidos por tantas cosas que nos pueden quitar esa firmeza. Entonces, esta ciudad fue reconstruida, vean ustedes hermanos, por Julio César, emperador romano. Fue reconstruida, es decir, que existió antes y la reconstruyó. En el año 46 a.C., dotándola, vean cómo el mundo se afana en dar cosas que realmente no se piensa cuál va a ser la trascendencia que va a tener en la vida de los habitantes, como también en nuestra propia vida profesional, laboral, familiar, etc. Entonces él dotó, este emperador romano, de calles amplias y de amplias plazas, de mercados, de templos, de teatros, de estatuas, de fuentes y santuarios. En aquella ciudad existía el templo y la estatua de Afrodita, o Astarte, la diosa del amor y de la fertilidad.
Es por eso que el emperador romano le había dado este énfasis, arquitectónicamente hablando, de cuál iba a ser la trascendencia que para él tenía el colocar todo ahí en Corinto. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, decía que existía una estatua profusa, profunda, muy ostentosa de la diosa del amor y de la fertilidad, que dominaba, vean ustedes, amados hermanos, gran parte de la vida social y religiosa de la ciudad y cuya adoración, es decir, a Afrodita, conducía a fomentar y a divulgar la inmoralidad entre los ciudadanos y los viajeros. Repito, esta instancia dominaba gran parte de la vida social y religiosa de la ciudad. Por lo tanto, involucraba a todos los habitantes de la ciudad. Y cuya adoración conducía a fomentar, es decir, échenle nomás, denle total, ¿qué importa? Y a fomentar y a divulgar la inmoralidad entre los ciudadanos y los viajeros. Pero Pablo llegó a Corinto cerca del año 52 después de Cristo, en que ahí grandes cosas ocurrieron. Y permaneció en Corinto durante año y medio, ganándose la vida por medio de la fabricación de tiendas. Está hablando también que el apóstol se sustentaba por la misericordia de Dios, realizando su trabajo que él había seguramente aprendido, que el Señor le había dado por gracia, y no haciendo uso de los conocimientos que él tenía siendo Pablo de Tarso. No lo indica la historia, no lo indica. He hecho una investigación viendo si era una parte o no era una parte de su vida anterior. Dice, no, que esto era nuevo prácticamente dado para el Señor. Durante ese tiempo, mediante la predicación, mientras hacía tiendas, Pablo predicaba, decía, durante ese tiempo, mediante la predicación, hizo enseñanza tantos a judíos, ve hasta dónde era, tantos a judíos como a griegos, fundando las respectivas iglesias. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en esto a los corintios? Porque Corinto era un puerto. Y sabemos, los que hemos tenido la posibilidad de viajar por algunos países donde hay puertos, sabemos que en los puertos llegan los barcos mercantes y todo, hasta hoy en día, donde vienen de diferentes naciones, con diferentes costumbres, y la prostitución y la inmoralidad, la drogadicción en los puertos hoy en día es lo mismo que Pablo está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros hoy en día. No tenemos barcos, no tenemos naves navegables, no tenemos mares navegables, canales navegables, pero en la vida nosotros nos vamos a encontrar con estas inmoralidades de las cuales Pablo nos está exhortando el día de hoy. Carlos, tienes que estar, o estás firme, o estás firme. Es por eso que Pablo hace esta exhortación tan poderosa en el Señor, que nos advierte para que aquel que piense en nuestra mente, pensamos en nuestra mente que estamos firmes, no, yo ya lo sé, no me hable de eso, hermano, hermana, lo voy a leer, no, ya lo sé. Cuidado, es una gran exhortación, amados hermanos, que yo la tomo con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad, y la comparto con ustedes porque las tentaciones son de todos colores. Amén. Así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces aquí está la exhortación y es la invitación a que estemos atentos. ¿Ok? Bien. Hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar ahora a conocer ciertos aspectos que tienen que ver con la exhortación del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de firme o firmeza, tenemos que buscar qué alcance tienen en nuestra vida para efecto de entender que en nuestra fe, que es regalo de Dios, ¿en quién está sustentada? ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar en conocimiento de esta realidad en nuestra vida, de estar estables, fuertes, que no nos vamos a mover ni a vacilar
en quién hemos creído, para qué hemos creído y por dónde nos va a llevar esta fe en el Señor. Amén. Entonces hay que estar entero. Y también está la exhortación cuando dice Pablo, mire que no caiga a no dejarnos dominar o abolir. Cuando nosotros tenemos estas incongruencias, estas luchas que en nuestras oraciones nosotros hacemos al Señor, al comenzar nuestra oración íntima con el Señor, decimos, Señor, perdóname. Señor, he pensado esto, he creído esto, he sido tentado por esto. Sepamos entregársela al Señor, porque el Señor mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, con esa humildad, nosotros vamos a ir a decirle, Señor, yo no quiero, Padre amado, yo no quiero caer, quiero estar firme, Señor, dame fortaleza. Y eso lo logramos en la oración. Entonces el Señor también nos dice en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas, vean dónde el Señor nos va a llevar, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 1:20, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si estamos con el conocimiento probablemente de nuestra debilidad espiritual, vamos a ir al Padre y le vamos a decir, Señor, porque creo en todas tus promesas que me has dado, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que son en el sí y en el amén. El sí, el Señor no miente. El Señor nos va a dar, como decíamos en un momento de la predicación, el way out, nos va a dar la salida a la prueba. Y lo dice en 1 Corintios 10:13, donde el Señor no nos dejará abandonados, nos va a dar, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Cuando nos exhortamos entre hermanos en el amor de Dios, obviamente vamos a tener nosotros conocimiento y conciencia de que realmente vamos a poder estar firmes en el día malo. Lo hemos visto en los estudios que hemos realizado en la academia, en Isaías, en Gálatas, en Efesios. Hemos visto todas las bendiciones que sobreabundan en nuestra vida para no estar en la posibilidad de darle paso al enemigo de toda justicia. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Sí, no dudemos. Si dudamos, puede ser un problema. Y en el amén, o sea, ya no hay más. Ahí está, por medio de nosotros, hermanos, nos reconciliamos, oramos por cada uno de nosotros para la gloria de Dios. Esa parte es importante llevarla a cabo. Y quisiera dentro de este tercer aspecto, llevar esta exhortación que se me ha puesto en mi vida para compartirla con ustedes, direccionada a algo que es la familia. Vamos a hablar de la familia. No es verdad, la familia es fundamental en nuestra vida. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor respecto a la familia, que es importante. Muchos decimos, no, ¿sabes qué? Yo ya lo sé. No, ¿sabes qué? No quiero escuchar. O tengo la duda, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Se predicó un día del tiempo. El tiempo es nuestro aliado o nuestro enemigo. Muchas veces lo hacemos más nuestro amigo y no disponemos del tiempo adecuado. Vamos a lo que dice el Señor. Dice el Señor tanto en el inicio de la lectura de la palabra, en la creación, dice que Dios creó a la familia. La familia fue creada por Dios. Dios creó a la familia fue creada por Dios. Pero aún así, no hay familias perfectas. Eso lo sabemos, amados hermanos, amadas hermanas, que no hay familias perfectas. Vamos ahí. Y dice, a la hora de escudriñar la palabra del Señor, vemos detenidamente y con mucho cuidado, esto es lo que yo he puesto en mi corazón para compartirlo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, la buscamos, ya sea para una exhortación o para llevarla a nuestra vida cotidiana, tenemos que decir responsablemente y con mucho cuidado qué es lo que estamos leyendo y qué interpretación le vamos a dar. Voy al grano. Dice, a la hora de escudriñar la palabra de Dios, vemos detenidamente
y con mucho cuidado y mucha responsabilidad que en el caso de uno, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron graves problemas. La familia, plan perfecto del Señor, Adán y Eva tuvieron problemas. ¿Cuáles fueron los problemas? En su familia. No solo hubo conflicto entre Adán y Eva, porque si recordamos, Adán y Eva, en el caso de Eva, le ofreció a Adán lo que dice en Génesis 3:6. Si lo buscamos, vamos a ir guiando la predicación hacia ir consolidando lo que es la familia. Y si nuestra familia, de acuerdo a los fundamentos de fe y bíblicos de la lectura de la palabra, vemos que estamos firmes como familia. Amén. Dice en Génesis 3:6, si alguien me puede responder, por favor. Adán y Eva tuvieron graves problemas en su familia, vuelvo a repetir. No solo hubo conflicto entre ellos, porque recordarles, amados hermanos, que Eva le ofreció algo que se le había dicho que no tenía que hacer. Amén. Y le ofreció a Adán lo que dice en Génesis 3:6. ¿Quién me puede acompañar en Génesis 3:6? Por favor, amado hermano. La palabra del Señor dice, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Amén. Y luego Adán, ¿no es cierto?, ya exhortado y confrontado por el Señor, luego Adán le dijo a Dios que lo incitó a probar fruto del cual estaba prohibido hacer. O sea, ya hay un problema en la familia. Alguien se salió del conducto, digámoslo así, regular que el Señor había puesto en la familia. Ya había conflicto entre ellos. Y no solamente ese conflicto se debe especialmente dentro de la familia de Dios, sino donde se extendió. O sea, si vemos, va creciendo. Y luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Y luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y uno mató al otro, como dice en Génesis 4:8. ¿Quién me puede acompañar, por favor? Y luego Adán y Eva ya tenemos 2 problemas. La desobediencia, que generó un problema en la familia. O sea, no había firmeza. Ahí estaba la tentación. La firmeza está puesta a prueba en su verdadera dimensión. Y luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y uno mató al otro, como dice en Génesis 4:6. Génesis, amén, Ana Grecia. 4:6, ¿no? 4:8, perdón. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Dice el Señor, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Problema de la familia. De la familia, de la creación de Dios. Luego dice en la Biblia, vamos más adelante ya avanzando en la santa palabra de Dios, dice que los hijos del sacerdote Elí eran impíos. Eso lo encontramos en 1 Samuel, vamos a ir conociendo cuál es la dimensión que tiene el hecho de no estar firmes en el Señor. Porque si no estamos firmes en el Señor, algo va a pasar que nos va a dañar. 1 Samuel 2:12. Por favor. 1 Samuel 2:12. Amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Los hijos de Elí, que era un sacerdote que ministraba las cosas del Señor, en su familia tenía 2 hijos que eran impíos y que tenían la obligación de administrar las cosas del Señor. Amén. O sea, había un problema nuevamente en la familia. Un problema en la familia que hoy en día lo tenemos. Y lo tenemos, pero de otra forma, pero sigue siendo un problema. Los hijos de Elí eran perversos en cuanto al manejo y administración de las cosas del Señor. Adán, Eva, fruto prohibido, 2 hijos,
uno mató al otro, los sacerdotes de Elí eran impíos, y vamos viendo que el ataque del enemigo de toda justicia está destinado a las cosas del Señor, a poner de los hijos del Señor en la familia, que es para mí una situación de suma importancia, porque es el hecho que estamos aquí, en la familia de Cristo. Amén. Y luego tenemos otro personaje en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de Abraham. Abraham se casó con Sarai, y todo funcionaba a la perfección. Si vamos a la palabra y buscamos la lectura, vemos que era todo bien, pero había algo en la familia de Abraham que no estaba bien. Abraham se llevaba bien con Sarai y no tenían problemas. Mas luego, si vamos a la lectura de la palabra y la escudriñamos bien, mas luego entra en escena ¿quién? Agar. Y comenzaron los conflictos. En Génesis 16, del 13:4 dice: y Sarai, mujer de Abraham, no era todavía Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia del mundo, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él, es decir, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido Agar, ¿verdad?, miraba con desprecio a su señor. Amén. Entonces tenemos Adán y Eva, muerte, Abel, Caín mató a Abel, tenemos ahora a los hijos del sacerdote Elí, tenemos a Abraham, su mujer, Sarai, Agar, problemas en la familia. ¿Y por qué se presentaron estos problemas? Porque había falta de firmeza. Amén. Y así hay otros aspectos también en la Biblia que nos hablan sobre la familia, cómo la familia va siendo constantemente va siendo agredida por el enemigo de toda justicia, que nos puede llevar, si no estamos fortalecidos, si no estamos firmes, cimentados en el Señor, van a haber dificultades en la familia. Y así en la palabra de Dios existen muchos otros, que vamos a tomar uno que para mi persona, y quiero compartirlo con ustedes, amados hermanos, tiene que ver con un personaje importantísimo en la palabra de Dios. Vamos a tomar al rey David. Amén. Lógicamente, nos vamos a ir a David. ¿Quién fue David? Entre otros casos de la Biblia, tenemos a David, quien fue el supremo de todos los reyes de Cochabamba, de Israel, el pueblo del Señor, el rey supremo. En su familia sabemos lo que hemos leído y aprendido, de que hubo problemas tremendos en la vida de David, pero aún así él seguía siendo rey. Hubo mentira, asesinato, violación, traición, infidelidad. ¿Dónde? En su familia. Que él la promocionó, cayó el rey David. Pero su familia en sí era más o menos nomás, no era muy firme, porque él permitió de que todo esto, por el solo hecho de no estar frente a la campaña bélica que él tenía, se quedó, subió al balcón, por así decirlo, y vio la tentación. De ahí proviene la mentira, el asesinato, la violación y la traición y la infidelidad de la familia de David. Amén. ¿Qué nos exhorta el Señor ante estos casos que hemos visto, de que tenemos que llevarlo a nuestra vida, a nuestras familias? Así que cuando nosotros pensamos, amados hermanos, en nuestras familias, y digamos, no estamos tan bien, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando decimos, ¿cómo está tu familia? Sí, ahí estamos más o menos, no estamos tan bien. Hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque aunque nuestra familia no esté bien, no significa que esta familia esté falto de firmeza, o esté falta de firmeza. Porque ya conocemos la palabra de Dios. Y es una gran exhortación para los esposos.
para los padres y las madres que conforman la familia de Dios. Repito, porque cuando nuestra familia no esté bien, entre comillas, no significa que está falta de firmeza. En otras palabras, podemos decir que la situación, si está mal realmente y verdaderamente, los padres tienen que estar dispuestos y atentos a mejorar esa realidad. Los aspectos de asesinato, muerte, infidelidad en el Antiguo Testamento estuvieron presentes, pero hoy en día algunas cosas no están, pero aparecen otras cosas nuevas. ¿No es verdad? Entonces, podemos mejorar la situación si estamos realmente y verdaderamente dispuestos los padres y familia, así también como está el siervo de la congregación, está dispuesto a velar y cuidar por su pueblo, va a estar constantemente lo que hace el Señor en nuestra vida, exhortándonos constantemente. Esa es la labor. El cuidado que debemos tener de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, la posibilidad que podamos hacerlo, debemos hacerlo porque es necesario. Si no, el mundo se nos va a devorar. Entonces, el padre, la madre, tanto responsabilidad de ambos como de los hijos, también es importante en la familia tener cuidado de decir, no, mi familia no está tan bien, cuidado. Al momento de decir, nosotros creo yo en mi corazón que le estamos dando espacio al enemigo de toda justicia. Hay para cosas que se pueden compartir y otras cosas que son privadas de nosotros con el Señor. Amén. Entonces, esa realidad de problema o falta de firmeza tenemos que tener cuidado. En nuestros días, 2024, donde existe tanta tentación, debemos claramente ver de que muchas veces es difícil tener una familia firme, pero no es imposible. Para el Señor, nada es imposible. Es posible resolver droga, prostitución, internet, cosas que no son agradables a Dios. Y si le damos el espacio, si no somos firmes, porque Pablo dice, mire, aquel que piense que está firme, Carlos, ¿tú crees que estás firme? Cuidado, mira que no caigas. Una infidelidad, una mirada, espacios vacíos que no están siendo llenados por el Señor en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en nuestra mente. Podemos dar espacio a algo que es muy peligroso, que es la soberbia. Si le damos espacio a la soberbia que nos lleva a la inmoralidad, que nos lleva a la falta de sensibilidad, que nos lleva a la falta de tener cuidado de las cosas de Dios y no velamos, vamos a caer en tentación. Entonces, si sabemos que en nuestros días es difícil o un poco difícil, cada uno le va a dar, ¿no es cierto?, la calificación que corresponda de estar presentes y firmes y robustos, no vacilar, no dejarnos influenciar por las cosas que van a ser desagradables para el Señor y van a causar problemas en nuestra familia, tenemos que estar atentos. Y precisamente, amados hermanos, esta exhortación de firmes es importante tenerla claro porque si volvemos a lo anterior, a lo que dice Pablo en la cita bíblica de 1 de Corintios, él está hablando de un puerto, pero ahora este puerto es el mundo entero de nosotros. Era un mundo corrupto, inmoral, daba espacio a las depravaciones más grandes que existían porque en aquel entonces eso se daba. Y hoy día se da en otra dimensión, incluso mayor. Entonces Dios, amados hermanos, desea que tengamos familias firmes, robustas, temerosas, con sabiduría de Dios. Si no leemos, no oramos en familia y motivamos a nuestros hijos, si los esposos, esposas no nos motivamos, no nos exhortamos, ¿quiénes van a ser los afectados? La descendencia de la familia. Aquí tenemos jóvenes, adolescentes y una niña que tenemos que tener cuidado y es una gran responsabilidad, como así también es la responsabilidad del siervo de Ebenezer, también exhortarnos para el efecto de que mantengamos nosotros esa comunión con Dios que se da no solamente el hecho de reunirnos cada 7 días o al 7º día, sino el hecho
de que podamos compartir la academia, ¿verdad? Que eso nos ayuda también a fortalecernos y estar firmes, o estamos firmes, con duda, con un punto de interrogación. Dios desea que tengamos una familia firme, fuerte, robusta, temerosa, con sabiduría de Dios. Para esto vamos a llevar, ¿no es cierto?, siempre la conexión con la palabra de Dios. Si nos vamos, amados hermanos, a Deuteronomio 6, vamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 6, versículo de 1 a 9, si alguien me lo puede leer, por favor, para compartir. Si mamita, adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y acostarte cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es. El gran mandamiento que el Señor ha dado en el Antiguo Testamento, que está vigente hoy. No cambia nada. Situación externa puede cambiar, pero así, en el fundamento, el mensaje es uno: ten cuidado, mira que no caigas. Y si vamos a lo que se ha leído por la hermanita, podemos ver que la exhortación es poderosa a los padres, pero también a los hijos, si lo vemos no como una obligación, lo vemos como mandamiento del Señor. Dice, estos pues, o sea, aquí tenemos una palabra importantísima, pues. En Bolivia se usa mucho, no hagas esto, pues. O sea, es una cosa potente, poderosa, de gran trascendencia, porque ahí está el asunto. ¿Qué trascendencia tiene en mi vida lo que el Señor a mí me está hablando? O me entra por aquí o me sale por el otro lado de mi oído, de mi oreja, y no lo voy a entender. Sin entendimiento no vamos a poder tener una familia firme, estable, robusta, si no obedecemos lo que el Señor dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Escucha pues, oh Ebenec, pónganlos por obra, para que nos vaya bien, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Familia, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno, principio y fin de todas las cosas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 7 dice, y las repetirás, aquí exhortación aún más fuerte hacia nuestra vida, y las repetirás a tus hijos, porque es la siguiente generación. Es la siguiente generación, amados hermanos. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa. Estar en casa, leer la palabra juntos, orar juntos, conversar en juntos, instruir en familia es fundamental. Porque así, ¿dónde va esto? No solamente el hecho de estar en la intimidad de la familia, porque al día siguiente vamos a nuestras actividades, vamos a enfrentar el día en otra condición del Señor, en el Señor y para el Señor. Ese es el fundamento de eso. Por eso Pablo dice,
mire que no caiga. Carlos, mira que no caiga. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa. Y andando por el camino, lo que decía, vamos al día siguiente a trabajar, vamos a enfrentar los estudios, las compañeras, las situaciones indeseables laboralmente, o compañeros molestosos en la universidad o en el colegio. Vamos a tener nosotros la claridad de poder decir, no, voy a estar firme. No me voy a dejar amedrentar, no me voy a dejar dominar. Y al acostarte y cuando te levantes. Oración. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano, palabra de Dios. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Simplemente el Señor en este capítulo de Deuteronomio 6, del 1 al 9, simplemente el Señor le está diciendo, quiero la palabra de Dios, quiero mi palabra en tu familia. Quiero un mandamiento, un estatuto, porque donde vayan, evidenciemos que la palabra de Dios, la palabra de vida, esté presente en nuestra vida y en nuestra familia. En nuestra familia y en nuestra vida diaria. Hasta que esperemos la venida del Señor. Amén. El Señor desea que tengamos familias firmes, nuevamente, firmezas, robustas y amorosas. No vamos a formar una familia en que las disputas, los conflictos, las discrepancias, los no haberes, en vez hay restas en vez de haberes, de suma, que tiene que ser lo que el Señor está diciendo. Pero ¿cómo definiríamos una familia firme y robusta para ir entendiendo realmente qué es lo que significa esto de utilizar este versículo bíblico del Señor y llevarlo a nuestra familia? En una familia en la cual todos los miembros tienen participación no pasiva, es una participación muy activa, porque no son nuestros hijos del aire. Nos llegaron, como nos contaban antiguamente nuestros padres, mi padre contaba, que venían de París traídos por la cigüeña, ¿no? Antes nos decían así, ¿no, hermano David? Era, ¿de dónde viene el hermanito? No lo trajo la cigüeña, decían. Entonces el Señor desea que tengamos familia firme, estable y robusta. ¿Y cómo definiríamos la familia estable y robusta? Sencillamente de este modo, no. Una familia robusta, firme, es aquella en la cual sus miembros se tienen amor, devoción, respeto los unos por los otros en el Señor. Sabemos que efectivamente nuestros días es para los padres, para nosotros los padres, tener a nuestros hijos no dominados, no encadenados, sino tengamos hijos realmente temerosos, porque van a ver en nosotros, los padres, tanto como en el siervo del Señor, vamos a ver un testimonio. Los hijos nos miran, nos escuchan, nos ven y luego repiten. Ah, pero si tú hiciste esto, papá, tú hiciste esto, mamá, ¿por qué ahora me estás diciendo otra cosa? Ser congruentes. Amor por sobre todas las cosas. Amor por sobre todas las cosas a los hijos, porque no llegaron de París, no llegaron de Oruro, no llegaron de Punata, han llegado por amor. Devoción, o sea, yo te cuido, yo te amo, yo te protejo, yo te doy corrección con amor, yo te oigo y espero para responderte. Si no sé la respuesta, hijo, hija, vamos a buscarla juntos. Ven, te invito, antes de decir, ven aquí, vamos a leer la palabra de Dios, bien, te invito. Crear espacios que signifiquen un camino llano, liso, sin piedra de tropiezo en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos cuando salen en la mañana, igual que nosotros, a nuestras actividades, sabemos que van al mundo. Y el mundo tiene sus cosas que no son agradables de Dios, pero sí son hermosas a la vista, así como vio Eva en la cita al inicio de la exhortación de hoy, de que vio que era deseable.
Entonces, amor, devoción, respeto los unos por los otros. Respeto los unos por los otros significa darle espacio a quien quiere participar. El espacio no tiranizado, un espacio en el Señor, así como el Señor nos da espacio para que nosotros podamos estar en comunión con Él. El Señor nos da el espacio a nosotros. Somos imitadores de Cristo, somos seguidores, somos sus discípulos. Tenemos que darle el espacio a nuestros hijos, a nuestras hijas, aunque no nos guste. Una vida es muy importante. Por lo tanto, para el amor, la devoción y el respeto en Cristo no hay sustituto. No hay un reemplazo. No hay un sustituto, no hay un reemplazo. En Cristo no hay sustitutos. Es solo Él. Él es el principio y el fin. Él fue a la cruz del Calvario por mí, por mi vida. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por mi salvación, con el regalo más grande en la vida de nosotros los cristianos, que es la vida eterna. Ahí va la proyección. Aunque el mundo, el humanismo, el hombratismo y un montón de denominaciones que hay, digan que no, que el hombre tiene que crecer, buscar en su interior, etcétera, etcétera, vino uno solo, que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento vino Cristo a poner todo en orden, como lo hizo también en mi vida, y como lo que estamos aquí. Y la responsabilidad de los padres es fundamental. Entonces no hay sustituto. En Cristo no hay sustituto. Sí está el Consolador, el Espíritu Santo. El plan de Dios es tan perfecto, tan armonioso, tan lindo, tan sabroso, si lo podemos llamar así, nuestra alegría, nuestro corazón, de que no nos dejó abandonados. Hoy día tenemos matrimonios que están completamente destruidos porque no estuvieron firmes, o si fueron predicados, los padres no escucharon. Amén. Entonces, en Cristo, en la familia en Cristo, no hay sustituto, no hay cambio, no hay reemplazo, no hay nada más que Él, porque Él es el alfa y la omega. Aunque sea cansador repetirlo, es necesario recordarlo. Por eso el Señor nos dio memoria. Y pensamos que una de las razones por las que muchas familias no son firmes o robustas, lo que decía anteriormente, es porque uno de los padres no está dispuesto a realizar los esfuerzos y la corrección necesarios para que la familia no esté firme. Es necesario fortalecer la familia en Cristo, llevando a Cristo como el principio y el fin de todas las cosas en nuestra vida familiar. Dicho eso, entonces decimos, hermanos, que las características de una familia robusta, firme, es el testimonio de los padres en el desarrollo de cada uno de los miembros que la componen. ¿Y cómo se logra eso de tener una familia? Vamos a verlo, amado hermano. Dice, características: ser padres consagrados a Dios en amor. Hace un tiempo atrás, el hermano pastor habló, predicó los consagrados al Señor. Amén. Una madre y un padre robustos y firmes que sean consagrados a Dios y amen a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9, si alguien me puede acompañar, por favor. Ahí vamos a ver la presencia del amor en aquellos padres que están consagrados al Señor. Amén. Padres consagrados a Dios en amor. Primera de Juan, capítulo 4, vamos al final de la Biblia, amados hermanos. Primera de Juan 4, 7, 8 y 9. Amén, escrito, por favor. Sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Padres consagrados en el amor de Dios en Cristo, va a ocurrir esto. Y es un elemento importantísimo, amado hermano, en la vida familiar.
Si llevamos la palabra de Dios en nuestra vida familiar, obviamente vamos a estar protegidos. Y los padres tienen que estar consagrados, o en vías de consagración, o en un proceso de consagración. Amados hermanos, amémonos unos a otros en la familia. En la familia de Cristo también es lo mismo. Es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es todo, para determinar quiénes realmente somos, en qué condición estamos, en qué estado estamos ante Dios. No nos vaya a pasar lo que le pasó a David, o a Adán y Eva, a Elí. Amados, amándonos, amémonos unos a otros, porque el amor es del vecino, es de Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ama, pero en el amor, en el Señor, es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Es una exhortación también importantísima, porque si nos mantenemos firmes ante la tentación, nosotros estamos demostrando y dando evidencia de que somos nacidos de Dios. No para nuestra gloria, y cuidado, porque es para la gloria del Señor. Amén. El que no ama, bien claro, versículo 8, de 1 de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la oposición, el contraste, lo contrario, lo que no concierne a Dios. Entonces viene la demostración más maravillosa para nuestras vidas, en nuestra vida familiar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Este amor es el elemento más poderoso de todas en una familia firme, en una familia robusta, contundente, que no vacila. Amén. Luego tenemos que uno de los factores más importantes para tener una familia firme, son varios aspectos, amados hermanos, es que los padres sean consistentes. Gran exhortación. Hay que ser consistente. ¿Qué podemos decir como sinónimo de consistente? Firme. Una sola palabra y mantener. Amén. Ser consistente. O sea, si dicen algo, que lo hagan. Porque no olvidemos que nuestros muchachos, nuestras guaguas están mirando, están escuchando. El mundo dice, no, son como cassettes que son líquidos, todo se les queda. Dicen algo, que lo hagan, porque los niños, adolescentes y no tan adolescentes, hacen esto. Escuchan lo que decimos. Hacen lo que sus padres dicen. Es decir, repiten todo lo que ven y escuchan. Entonces, para que nuestros hijos también, como la condición de padre, mire que no caigan nuestros hijos, tenemos que estar firmes. No darle espacio a la mentira, por lo que le pasó a David. Mintió, mató, asesinó. Lo que no vaya a ocurrir en nuestros hijos. Otro aspecto importante para los padres es lo siguiente, amados hermanos. Debemos ser buenos oyentes. El ser buen oyente no significa escuchar. Yo puedo escuchar y se fue. Ser buenos oyentes. Todo el mundo, amados hermanos, todo el mundo desea ser escuchado. Hagamos un clic en internet, todos están cantando, todos están bailando, todos quieren ser escuchados. El mundo desea, anhela ser escuchado. Los niños, los adolescentes, los esposos, las esposas, amigos, parientes, etc., necesitan ser escuchados. Nuestros hijos, nuestras hijas necesitan ser escuchados. Mi esposa necesita ser escuchada. Mi esposo necesita ser escuchado, ser oído y ser entendido. Debemos ser óptimos al escuchar, porque si somos óptimos para escuchar y dispuestos como el Señor está para escuchar nuestras oraciones, para que no caigan. Para que no caigamos. Por eso el Señor en la familia dijo, haré compañera
idónea, porque sabía el Señor que el caballero iba a tener algún tipo de dificultad si estaba solo. Nos dio la compañera idónea, gracias a Dios por ello. Cuidado, si queremos alejar a un niño, a una niña, a un adolescente, a la esposa, al esposo, al amigo, no lo escuchen, no lo ven. Hace un tiempito atrás hemos predicado sobre el tiempo. El tiempo es nuestro amigo o nuestro enemigo, nuestro aliado o nuestro amigo a distancia o a medias. Si no sabemos escuchar, si no sabemos oír, problemas van a haber. Porque la persona que no se siente escuchada, que no se siente oída o comprendida, se va a sentir rechazada. ¿No es verdad? Se va a sentir rechazada y el rechazo la va a encaminar a buscar ayuda donde no debe ir. Amén. Son exhortaciones que son de vida, amados hermanos, porque Pablo ya lo dijo y lo vio en Corinto, que era un puerto donde existía la prevalencia, la preeminencia de la inmoralidad. Y hoy día no tenemos, como les decía hace un tiempo atrás, hace un rato atrás, no tenemos mar ni nada, pero estamos caminando en el océano de la vida, con nuestra barca familiar, donde las tormentas y las tempestades van a venir, pero gracias a Dios tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos estas reuniones, tenemos la posibilidad de poder mejorar y ejercitarnos para no estar débiles o falta de conocimiento. Entonces debemos ser óptimos para escuchar. No tengo tiempo, es una falta de verdad. Esperamos un ratito. Esperamos un rato. Se nos pasa muchas veces la vida que estamos leyendo el periódico o el internet y el niño está de pequeño, pasa 10 años, ya también adolescente, después vamos a darnos cuenta y el niño no va a estar. ¿Se fue? Escuchar es una actividad muy importante. ¿Eh? Si vamos a 1 de Juan 5, 14, amados hermanos, sigue el libro. En 1 de Juan 5, 14 hay una exhortación y una confianza hermosísima en la palabra del Señor. 1 de Juan 5, 14. Es un aliento para que nos podamos, valga la redundancia, alentar y motivar y estar dispuestos a que lo que vamos a hacer realmente va en beneficio de los miembros de nuestra familia. Amén. Primero, ¿quién me acompaña con 1 de Juan? ¿No? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros vamos en oración, amados hermanos, en la familia o esposa o esposo, en conjunto como familia de intimidad, muchas veces nos convertimos en unos pedigüeños. Pedir, y aún así el Señor sigue oyendo. Y esta es la confianza, o sea, seguro, que si sabemos escuchar, que tenemos la confianza que tenemos en Dios, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Mañana tengo examen, Señor, te pido que me vaya bien. O tengo una reunión importante que tengo que enfrentar, una situación de negocio que no sé cómo resolverla, Señor. O en el trabajo tratar con las autoridades corruptas del César. O en la relación entre los mismos hermanos, en la misma familia. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Que Él va a estar dispuesto a oírnos y nos va a dar la indicación correspondiente para ir adelante. Pero recordemos que los niños, las niñas, los adolescentes, bueno, esposas, esposos, amigos, nos honran siendo buenos oyentes. Sí. El hermano, la hermana, el esposo, la esposa escucha, vamos a tener un testimonio importante de quién va a ser nuestro interlocutor válido. El que nos va a oír o al que vamos a oír va a tener de nosotros un alto concepto y va a tener un refugio donde acudir. Amén. Disciplinar a través de este escuchar, a través de este oír, digo, vamos a disciplinar, pero sin rechazar. Vamos a disciplinar con amor, porque el Señor es amor. Amén. Si vamos a Hebreos 12, versículos 5, 6, 7, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación
y como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A nosotros como padres, el Señor nos está realmente exhortando a que no nos olvidemos de las exhortaciones que el Señor nos hace. Amén. Versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Porque el Señor al que ama disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hay aquí un gran alivio, un gran aliciente. Nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando tenemos que recibir nosotros los padres, los adultos, la disciplina del Señor, tenemos que recibirla, como dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. No olvidar, son cosas que aparentemente pueden ser exhortaciones tan simples y lógicas en nuestra mente, pero tienen una gran trascendencia, porque no olvidemos, nos están mirando. Nosotros miramos al siervo de la iglesia, miramos al siervo cuál es su conducta, estamos observando que somos hijos también espirituales de Él. Amén. Entonces ese es el compromiso, de mantenernos firmes para que no caigamos. Amén. En este punto reflexivo muy importante sobre la exhortación, el estar enojado, siempre no olvidemos que estamos dentro de la familia, el estar enojado o enojada no es el momento de disciplinar si fuera necesario. No es. Exhortar es el camino. Disciplinar con amor es verdad de Dios. Orar, leer la palabra juntos. Eso va a aliviar el camino. Si yo tengo problemas con mi hermano, o con mi hermana, o con mi esposa, o con mi esposo, vamos juntos. Disponer el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo conoce? Amén. Entonces, en ese aspecto, vamos a otro aspecto importante en la vida familiar, con la finalidad de estar robusteciendo nuestra vida familiar, nuestra vida íntegra, en la familia como en cada uno de los individuos que la conforman. Dice: forjar convicciones en la Biblia, en el Señor. El forjar convicción, es decir, forjar, fortalecer el conocimiento del Señor en nuestros hijos, en nuestra esposa, en la congregación, para efecto de que no caigamos. En Mateo 4:23, si alguien me acompaña, por favor. Mateo 4:23. El Evangelio de Mateo 4:23, por favor. Ya vamos a mitad de camino. Vamos a mitad de camino y es lindo esto compartir. Me da mucho. Amén, hermana. Y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Esto significa que hay que saber convencidamente, no sé si existe la palabra convencidamente, saber por convicción en quién hemos creído. Y recorrió Jesús toda la Galilea, dice la porción de la palabra, enseñando en las sinagogas, o sea, hay una predicación al interno de la familia, forjando las convicciones que tenemos que tener. Nosotros como padres y nuestros hijos así también lo hacen, lo hacemos gracias a Dios en la Academia Benet, que estamos estudiando la palabra. En este periodo vamos fortaleciendo nuestras convicciones. ¿No estás convencido realmente que eres cristiano? ¿Estás convencida que has nacido de nuevo? ¿Estás convencida o convencido de que en qué estado estás? ¿En qué estado estamos? ¿Cambiamos de posición? ¿Estamos realmente convencidos? Es una gran exhortación. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando todas las enfermedades. En la familia hay enfermedades no físicas, hay enfermedades espirituales, conductuales. Y dolencia en el pueblo. En nuestra participación en la academia o cuando nos reunimos
cada domingo, tenemos sanidad espiritual de escuchar la palabra de Dios, a discernirla, a recibir nuevo conocimiento. Amén. Importantísimo eso también. Otro aspecto importante de esto, de tener cuidado en nuestra familia, es ser sincero con los miembros de la familia. No olvide que hablamos de amor, devoción, respeto, espacio. Ser sincero. Si me acompañan a Santiago 5:16, ahí veremos realmente que hay una gran invitación del Señor a decir: sé sincero, di la verdad, de buena forma, obviamente. El Señor, no olvidemos que es amor y podemos manifestar nuestra diferencia en amor. Ser sincero entre los miembros de la familia. Nosotros como familia de Cristo también tenemos que ser sinceros. Tenemos que saber dónde ir a buscar ayuda, apoyo, ser sincero. Santiago 5:16. ¿Oscarito? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Clarísimo. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por vosotros para que seáis sanados. Sabemos que en la familia, aunque estemos en los caminos del Señor, hay dificultades. Oír, reprender, corregir, crear convicciones en quien hemos creído, ser sinceros, honestos y transparentes con los miembros de la familia, principalmente entre los esposos, porque nuestros hijos se están mirando, va a ser de gran bendición. La oración eficaz del justo puede mucho. Con esto, amados hermanos, estamos viendo de que estas pequeñas indicaciones que el Señor nos da para que no caigamos y seamos firmes, contundentes, robustos, leyendo la palabra en la familia, principalmente en la familia de la congregación de Benedicto, podamos nosotros estar firmes y no nos digan: mira, Carlos, que no caiga. Si tú crees que está firme, mira que no caiga. La exhortación es potentísima en tu vida. Pero vamos al lado opuesto. Tenemos una familia en Cristo que es funcional, que funciona bien como una maquinaria, sin defecto en cada una de las piezas que la conforman, pero estas son piezas de vida y de amor. Amén. Funciona, porque gracias a Dios estamos en su infinita voluntad. Pero hay una familia que es contraria. ¿Cuál es aquella? La familia disfuncional, que es todo lo opuesto a lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué es una familia disfuncional? Todos lo sabemos. Una familia disfuncional es aquella en que los conflictos entre sus miembros son permanentes, son constantes y muchas veces son destructivos. Ahí está el balance que el Señor nos da. Con todo lo que hemos hablado y muchos otros aspectos más de nuestra vida familiar en Cristo, vemos que hay una parte que está la advertencia para que estemos muy atentos a que no nos transformemos en una familia funcional en Cristo, en una familia disfuncional alejada del Señor. El Señor dice: lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces los conflictos, los pleitos, las rencillas, las discrepancias que puedan existir son constantes en una familia disfuncional. La mala conducta y el abuso se presentan de manera seguida y creciente. Si no se consigue detener a tiempo, van a ir creciendo como un cáncer y va a ir rompiendo, corroyendo las bases de nuestra fe en la familia de Cristo. ¿Amén? ¿Y cuáles son las características de una familia disfuncional? Es decir, alejada de Cristo, distante. No queremos, no tengo tiempo, no tengo mis cosas que hacer, tengo que hacer aquello, y nos vamos alejando de Dios. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar para definir una familia disfuncional? Es la falta de respeto, todo lo contrario de lo anterior. Falta de respeto, expectativas poco realistas, sobre todo en este tiempo, expectativas no realistas. Quiero estudiar medicina, quiero ir al África, hacer mi posgrado o cualquier cosa que no son reales, que no se puedan dar.
por cualquier circunstancia que se presente. O quiero estudiar medicina para ir a formar parte de los Médicos Sin Fronteras. Tiene que ser realmente. Son intolerantes, no se toleran. No hay respeto, no hay tolerancia, no hay amor, no hay presencia de nada de esas cosas de Dios. Disfunción social o aislamiento. Nos alejamos. Nos alejamos. Vamos a un claustro familiar y nos alejamos todos. Amén. Hay indiferencia, falta de amor. La falta de amor es indiferencia, no saber escuchar, no saber compartir, no saber exhortarse del amor del Señor. Ausencia de reglas y límites dentro de la familia. Maltrato y la distancia. Amén. Esa es una familia disfuncional. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a una familia funcional? Enfoquémonos ahí. O sea, que funcional es fácil de identificar. ¿Qué dice la Biblia en función de una familia funcional? Los esposos y esposas deben amarse, respetarse y reverenciarse mutuamente. Vamos a Efesios 5, por favor. Todo lo que se está diciendo está amparado por la palabra de Dios. De eso no hay duda. Efesios 5. Gracias a Dios hemos estudiado Gálatas y Efesios, que nos permite ir, ¿no es cierto?, colocando la fortaleza en el Señor sobre nuestra vida familiar. Efesios 5, 21 al 33, si alguien me puede acompañar, por favor. 5, 21 al 33. Perfecto. Amén. Es larguito, pero es importante tenerlo siempre presente. Por eso que tenemos la posibilidad de poder leerlo. Amén. ¿Quién me acompaña? Oscarito nuevamente. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el evangelio del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Gracias a Dios hemos tenido el término de nuestro estudio de Gálatas y Efesios, que uno de los principales aspectos que habla sobre todo en estos últimos capítulos de Efesios sobre la familia. Y cada uno de los aspectos que son fundamentales, que son importantísimos en nuestra familia para que podamos tenerlos bien claros y aplicarlos en nuestra vida. Amén. No podemos dejar de pasar esta oportunidad de agradecer a Dios, primeramente, que nos permite una vez más, constantemente, el estar meditando en su palabra, estudiando su palabra, para que no nos ocurra aquello de lo cual Pablo, en esta exhortación de 1 Corintios, del capítulo 10-12, así que el que piensa estar firme, mire que hablar. Amén. Es una exhortación maravillosa, hermosa, linda, que aunque parezca repetitivo, yo creo que tenemos que tenerla viva en nuestro corazón, porque ese es un mandamiento de Dios, es un mandamiento y nosotros como sus hijos tenemos que llevarlo a cabo en nuestra familia. Si queremos tener una familia funcional como en Cristo, tenemos que hacer la aplicación de las cosas que aquí el Señor nos dice en su santa palabra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor nos está constantemente
exhortando a mi vida primeramente que comparto con ustedes, amados hermanos, y no pensar livianamente, no, si eso ya lo sé, no tengo necesidad. Mentira del diablo, el Señor nos reprende en esta hora, de esta forma, exhortándonos mutuamente como hermanos en la fe, en la familia, como esposos, para que tengamos familias sólidas, porque los días son malos. Tenemos, ¿no es cierto?, en el mismo Efesios, en la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, el 30, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una invitación exhortativa tan potente, es tan potente, que si nosotros verdaderamente tenemos la convicción en quién hemos creído, por qué hemos creído, para dónde nos lleva esta fe en el Señor, de saber que, por lo demás, amados hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Leyendo la palabra, estudiándola, escudriñándola, mirándola, aplicarla en nuestra vida, porque es la praxis, es la práctica que hace este crecimiento en nuestra vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego viene la invitación: aquí está las armas, dice el Señor. Aquí están las armas, para que estés firme, no caigas. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, no dice la acechanza, las acechanzas, es en plural, o sea, estamos en una guerra espiritual verdaderamente poderosa. Porque no, luego Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad no una parte de la armadura. ¿Qué dice? Toda. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice después? Estar firmes. Amén. Y esta firmeza solamente el Señor nos la va a dar si estamos dispuestos de corazón a entender de que esta fortaleza en nuestra vida, para lo que queramos, el Señor nos va a dar. Amén. Está en su palabra, porque el Señor es sí y está en el amén, como decíamos al comienzo. En el sí y en el amén. El Señor nos va a dar el way out, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el discernimiento en la familia, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nosotros como esposos, estar velando día y noche por la seguridad de nuestra familia en el temor del Señor. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor. Yo quería compartir con ustedes esto, amados hermanos. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, para la mía es mi esposa, esperando que todo esto que hemos compartido podamos llevarlo a la práctica durante el tiempo en que el Señor nos dé de vida hasta su venida. Amén. Amén. Para finalizar, amados hermanos, yo quisiera decir que acompañarlo también realmente me exhorta en cuanto a mi vida personal, en mi caminar junto a mi esposa. Lo comparto con ustedes, que siempre lo termino con esta cita de la palabra que está en el 12:13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Bendición, amado pastor.